¿Listo? Ya está grabando. ¿Listo? Vamos. Listo. Voy. Voy a hacer un clip para que lo sincronices. The music industry is very hard. Very hard. Hola, Jef, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, todo Bien, bien. qué gusto y qué honor tenerte en este lugar. Sé que haces parte también de esto y hemos construido y se ha construido alrededor de este espacio algo muy bello, y es hacer música, es detrás de los cantautores, detrás de las letras, detrás de muchísimas cosas que pasan en esta industria tan bonita que es la música. Y quiero partir con una pregunta para ti, o sea, quiero arrancar preguntándote algo que creo que es esencial en esto que estamos conversando y que detrás de cámaras como que conversamos un poquito, y es: ¿qué piensas o cuál es tu opinión acerca de la música actual? ¿Cuál es tu visión de la música actual? ¿Qué piensas que está pasando? Bueno, es una pregunta súper grande, ¿no? Súper amplia. Creo que están pasando muchas cosas. Creo que, como siempre, la música en general, como cualquier industria, se mueve a partir de las herramientas que hay para distribuirla, ¿no? Entonces, la época de los CDs, cuando se comercializaba para vender CDs, eso obviamente tuvo un impacto en cómo se hacía música, en qué tipo de música se hacía, en cómo llegaba la música a la gente. Y asimismo, la evolución, el paso por la piratería extrema y la época de la inmobiliaria tuvo su impacto. Y el mundo del streaming, que es en el que vivimos actualmente, pues tiene también un impacto en cómo hacemos música y en cómo la música llega a las audiencias. Yo siento que una cosa que hemos descubierto, que siento que es muy beneficiosa para la industria musical y para los melómanos, es que el mundo del streaming ha permitido que, obviamente, están los grandes que todos reconocemos, todos sabemos quién es Bad Bunny, todos sabemos quién es Shakira, pero creo que ha hecho que la música se vuelva un mundo muchísimo más que antes de nichos, ¿sí? Entonces a veces viene un artista a Colombia que yo nunca jamás he escuchado, y llena un concierto, y llena una fecha, y llena un venue gigante, y ya no se trata de todos conocer a los mismos artistas, sino que se trata de los artistas llegar como a su nicho en particular, y como que siento que eso ha hecho que haya un nicho para todos y que haya espacio para todos. Esa es mi percepción de lo que está pasando. Y frente a lo que te pregunto y lo que estamos conversando es: ¿qué opinas, qué piensas sobre eso que estás tratando? Y es: la música se ha convertido en eso, en un nicho, en un espacio pequeño, en un entorno en el que yo escucho lo que yo quiero escuchar, y hablo porque las plataformas de streaming nos han permitido eso, nos dan la oportunidad de elegir la música que queremos escuchar, y pues nos da también la facilidad de acceder a ella, ¿no? Pero en este caso, como productor, como compositor, como cuáles son los retos a los que te enfrentas frente a esta nueva música, ¿no? Porque en este caso lo que te comentaba es que el streaming nos da ese chance de escoger qué poner y qué quitar. Nos da el skip y todo el tema. Entonces creo que eso es un reto actual para la industria, es un reto actual para el que está produciendo, y es un reto actual para el que está componiendo. Entonces, ¿cómo lo ves desde esa posición? Bueno, pues yo creo que uno no puede tratar de pelear contra lo que está pasando, ¿no? Hay cosas en las que uno se puede como dar el lujo de proponer o de hacer las cosas a la antigua, entre comillas, y hay cosas en las que no. Y yo siento que igual esto es una industria que cambia muy rápido. Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 2 años, yo tal vez te habría respondido que como productor y como songwriter era muy importante enganchar muy rápido en la canción al oyente. Sí, como, entonces, por ejemplo, hace 2 años había una tendencia de no hacer intros en las canciones, de ir directo a la voz, porque si a ti te elegían en una playlist, tú no querías que hicieran skip, entonces querías llegar rápido a lo que hiciera que la persona se quedara escuchando la canción. Y siento que en estos 2 años, con la aparición y digamos, el protagonismo que ha tomado TikTok en la industria musical, las redes sociales en general, ¿no? Pero en particular TikTok, lo que ha pasado es que de repente ya no es tan relevante, por ejemplo, enganchar a la gente rápido, sino es relevante tener un momento de la canción del cual las personas se puedan enamorar en los medios por los que conocen la música, como TikTok. Eh, y si yo tengo un gran coro, por ejemplo, el que la gente se engancha, después la gente va a ir a la canción y se va a aguantar el intro. Entonces, una vez más, yo como productor puedo proponer un intro. Entonces, creo que a mí me encanta lo que pasa. A mí me encanta que la música y que la industria y que todo esto respondan a los oyentes, porque al final, tal vez a veces a los músicos se nos olvida que nosotros hacemos música para la gente que oye música. Nosotros no hacemos música para otros músicos. Bueno, hay quienes lo hacen así. Yo, en mi caso,
particular hago música para conectar con personas que no necesariamente son músicos. Entonces siento que es muy bonito que el mundo del streaming y que el mundo de las redes sociales y que el mundo como que le vaya dando a uno pautas y herramientas y se las vaya quitando también, porque eso hace que nosotros como creativos estemos todo el tiempo viendo cómo solucionar estos nuevos problemas, cómo solucionar estas nuevas dinámicas, estas nuevas tendencias. Y eso también hace que la música evolucione y cambie y si uno es creativo y logra hacer cosas lindas a partir de eso, pues entonces eso te da un montón de herramientas y un montón de cosas que tal vez nunca hubieras hecho sin la posibilidad y sin ese cambio en esas herramientas. Y justamente, qué chévere que hables de las redes sociales y que hables de todo este tema de TikTok, de cómo se mueve ahora la industria. Porque a veces yo me encuentro con ciertos contenidos en los que mucha gente como que se enoja y genera como frustración esto, porque es como tengo que enganchar a la gente en un TikTok y de verdad es muy lamentable o pues no sé, como difícil de ver en estas plataformas porque de verdad se enojan, se frustran, están constantemente peleando con las redes sociales, están constantemente peleando con esto. Y ahí viene mi duda frente a lo que estás conversando. O sea, evidentemente ha cambiado mucho la industria. De lo que se escuchaba en el tiempo de Michael Jackson y cómo no sé, cómo se comercializó Thriller, a cómo se hace la nueva música, pues seguramente hay muchas dinámicas que se han transformado. Pero mi pregunta va a radicar en qué tan de qué lado ves las redes sociales, de una manera positiva, de una manera negativa. ¿Crees que si nos dejamos influenciar mucho más por las redes sociales vamos a perder nuestro norte como músicos y compositores y productores, o simplemente es como una herramienta? ¿Cuál es tu posición? Yo tengo que decir y ser honesto que duré muchos años peleando con las redes sociales y duré muchos años dándome mucha rabia cada vez que me tocaba poner una historia, cada vez que me tocaba postear diariamente, cada vez que eso fue un tema difícil para mí, fue todo un duelo y una negociación que tuve, que hacer conmigo, que tuve que hacer conmigo mismo y con las redes, pero la verdad es que me ha cambiado la vida para bien, eh, simplemente entendiéndolo y haciendo el ejercicio de aceptar que esa es la realidad de la industria hoy en día. Creo que a veces los músicos, no sé por qué, nos han enseñado y nos han dado como herramientas para sentirnos que estamos como en un lugar distinto al resto de los artistas. Y yo siento que es muy valioso ver cómo, por ejemplo, los actores nos llevan mucha ventaja en el campo de entender que las redes sociales son su book, son su reel, son su portafolio, son su hoja de vida. Yo antes tenía una hoja de vida y un portafolio y últimamente he entendido que la gente necesita ver eso y acceder a eso de una forma mucho más eficiente y las redes sociales pueden ser una herramienta si uno las ve de esa forma. Eh, Entiendo por qué muchos músicos dicen que este tema de las redes sociales y lo mismo que yo digo y decía como si las redes sociales y la forma en que se comportan las redes sociales cambian mi forma de hacer música, eso va a afectar mi arte y eso va a afectar. Yo entiendo esa perspectiva, pero creo que si uno de pronto se desconecta un poquito del ego y del snob y de todo este tema de mi arte por encima de un montón de cosas y entiende el arte como lo que es y es como una representación, una expresión de la naturaleza y de la realidad actual humana. Y la realidad actual humana está absolutamente permeada y entrelazada con las redes sociales. Eso es una cosa indiscutible. Y yo siento que nosotros como artistas pues tenemos que sí crear y sí proponer y sí hacer un montón de cosas. Creo que en mi portafolio se ve que yo no le tengo miedo a proponer, yo no le tengo miedo a las armonías jazz, yo no le tengo miedo a los arreglos, yo no le tengo miedo a la música orgánica. No se trata como de necesariamente ceder ante las tendencias absolutamente, pero creo que uno puede proponer entendiendo la realidad, entendiendo la actualidad, entendiendo que las redes sociales hacen parte de la vida. Y si uno deja de pelear con eso, juro que le va mejor. Y justamente creo que algo que quiero preguntarte es eso también. O sea, estamos hablando sobre redes sociales, estamos hablando sobre cómo se mueve la música, cómo se mueve la industria hoy en día, pero creo que eso responde claramente a un contexto social, a un contexto cultural, es una respuesta demográfica. O sea, la música al final sí está permeada de todo esto. Y hay algo que no me deja de sonar en la cabeza y que quiero preguntártelo y es, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué opinas acerca del transitar del mundo, ¿no? Porque creo que la música se ve congestionada muchas veces por eso que está pasando en la sociedad. Y cuando estabas joven, cuando estabas niño tal vez, cuando fuiste creciendo, tu primera producción, el GEC de hoy en día, ¿cómo ha sido ese transitar y cómo ha permeado esa sociedad en la forma en la que haces música, en la forma en la que produces música, en las historias que cuentas, en tal vez los procesos que has vivido? Y quiero saber un poco más de eso. Ok, bueno, yo siento que
como artistas, como te digo, siempre vamos a estar permeados por lo que pasa en la sociedad. Eso es una cosa como inevitable, ¿no? En mi caso personal y particular, siento que yo siempre fui un niño un poquito raro y me encanta haber sido un niño raro. Cuando niño no me encantaba tanto, fue una experiencia difícil, pero fui un niño raro y eso me hizo muchas veces en mi vida estar muy aislado de lo que estaba pasando con la gente de mi edad. Por diferentes razones, ¿no? Porque tenía una masculinidad de pronto distinta que yo en ese momento yo mismo no entendía, porque por la forma en que crecí, la forma en que me criaron, me costaba mucho compartir con mis amigos y que me hablaran de ciertos temas de una forma como tan tosca y entonces, como te digo, eso muchas veces me aislaba y entonces me volví un niño súper ñoño para las cosas que me gustaban y yo, esto es real, como en mi cumpleaños de los 11 años, que me acuerdo muy bien que estaba súper de moda las espadas de Star Wars porque acaba de salir como la nueva trilogía y toda la vuelta. Y todos mis amigos estaban pidiendo el jueguito del Play y las espaditas de Star Wars y no sé qué, Y yo no sé cómo llegué allá, pero yo me obsesioné con que quería un micrófono y una interfaz. Y a esa edad me regalaron mi primer micrófono y mi primera interfaz en un cumpleaños. Y eso me ayudó aún más porque descubrí todo un mundo. Me conseguí un Pro Tools, en ese momento se llamaba Pro Tools SE, lo aprendí a utilizar y empecé a grabarme y mis hermanos cantan y mi casa tenía un contexto musical, aunque mis papás no son músicos, tenía un contexto musical importante porque a los tres nos encantaba, a mis dos hermanos y a mí nos encantaba hacer música y entonces nos juntábamos a hacer música y ese era como también un poco mi approach a la sociedad. Entonces a mí me gustaban las niñas y de pronto desde mi ansiedad y desde mi... Muchas veces no sabía cómo hablarles, cómo acercarme o cómo a las niñas que me gustaba y entonces yo empecé a escribirle canciones de amor a las niñas muy chiquito porque esa era mi forma de interactuar con esta necesidad social de tener una pareja, con esta respuesta a de pronto desde una masculinidad distinta demostrar que yo también era hombre. Absolutamente no me importa hoy en día, ¿no? Pero en ese momento para mí era muy importante. Y mira que habla mucho de cómo esta presión social y esta construcción de lo que debería ser un hombre y este ser diferente, que de pronto generó muchas cosas que no son tan positivas, sí generó una cosa muy positiva y muy bacana, y es que generó una relación mía con la música, que tal vez es la relación más fuerte que tengo. No puedo describirla, no puedo compararla. Yo muchas veces la comparo con cómo otras personas entienden su espiritualidad. Eh, Me han mirado raro por decirlo, pero yo entiendo así la música. Yo entiendo la música como un estilo de vida. Para mí, la música es lo que me lleva, lo que me motiva, lo que me despierta, lo que me acompaña cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy bravo, cuando estoy motivado, hago música, cuando estoy deprimido, hago música, cuando tengo mucha rabia, hago música. Y eso siento que es resultado de ese contexto social y cultural en el que crecí y de la forma en que tuve esa relación con la música cuando de pronto no había nada más que me acompañara y me ayudara. Pero mira que hay algo chévere y es, o sea, ¿cómo fue esa primera vez que publicaste algo? Yo sé que uno pues está chiquito y como que te pregunto esto porque tengo el recuerdo de que la primera vez que yo le canté a alguien fue a mis papás con una guitarra súper vieja y era verlos, yo no sabía acordes, no sabía absolutamente nada, pero era el disfrutar y yo tengo el recuerdo de que esa fue la primera vez que publiqué o hice pública mi música. ¿Cómo fue esa primera vez que hiciste pública tu música? De pronto entregándosela a alguien, algo así. Bueno, no, me acuerdo perfectamente. Hubo un intercambio en mi colegio en el que vinieron pues unas personas de Estados Unidos, de Poesía de Idaho, y a mí me encantó una de las chicas que vino, pero me encantó, o sea, yo no podía más, me encantó, y a la nena le gustaba un man que era como el cool de la clase, y yo lo veía tan claramente todos los días y me frustraba y además tenía el tiempo limitado, ¿no? Porque eran 3 semanas y se devolvían y a mí me encantaba esta chica. Y me acuerdo mucho que me senté el fin de semana y me encerré y le grabé una versión que sonaba horrible, hace poquito me la encontré, de El amor más grande del planeta, además, pues, Pero temazo. temazo. Y yo se la grabé, la subí a un SoundCloud porque descubrí SoundCloud y le mandé el link. Y me pasó una cosa que en ese momento fue muy traumática, pero que en realidad siento que aportó mucho a lo que soy hoy en día. Y es que ese SoundCloud, de repente yo me metí y miré y tenía como 8.000 o 9.000 vistas. Entonces como que dentro del mismo SoundCloud yo no sé por qué se hizo, bueno, entre comillas, viral y mucha gente escuchó y tenía muchos comentarios, algunos positivos, otros negativos, porque la verdad es que sonaba muy mal. Aquí entre nos,
esta niña me paró bolas por la canción, pero esa fue la primera vez que publiqué algo involuntariamente, ¿no? Porque yo lo subí sin ser consciente de que estaba quedando público y que estaba quedando en una red social, lo subí para mostrárselo, pues porque era la herramienta que tenía para hacerlo. Pero sí me generó una cosa como, es como una necesidad y como de volver a sentir eso que se sintió de que mucha gente escuchó algo que yo hice, ¿no? Que siento que es un drive que tenemos que tener todos los que hacemos esto, porque si no nos enloquecemos en todo caso. Y es que al final eso es un logro, ¿no? Justamente estaba viendo una entrevista hace poco que le hacen a los chicos de Morat y entonces ellos hablan de que todo lo empezaron desde MySpace y todo el tema y era poner el nombre de su banda y todo esto. Y creo que es bonito escuchar eso porque como que el primer trabajo que haces de una u otra manera en su momento pues se hace viral, que lo vean 8,000 personas. No sé en qué año fue eso. Uf, yo creo que estamos hablando probablemente del 2005 o 6. Puedo estar equivocado, pero creo que estamos hablando más o menos de esa Intuyo yo época. que esos son buenos números pues para esa época de redes sociales. Yo también creo, pues, o sea, como así, pues yo tengo un proyecto hoy en día que le hago TikToks todos los días y no tengo ninguna canción con esas vistas, debo decirte, o sea, yo creo que sí, en realidad. Sí. Y mira que como que es chévere porque de una u otra manera creo que ese fue el inicio de lo que hoy consumimos. Justamente volvemos a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, como que no deja de ser como importante ese transitar en redes, conocer, hacer Total. público, pero de ahí en adelante, bueno, esa fue la primera vez que publicaste. ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? ¿En qué momento dices, quiero hacer este proyecto como parte de mi vida? Bueno, pues es muy raro la segunda parte de la pregunta que me haces porque yo nunca decidí hacer música. Eso es una cosa como que yo me acordaba de todos mis compañeros sufriendo para ver qué estudiar, por ejemplo, cuando ya nos íbamos a graduar. Y para mí nunca hubo ninguna duda, ni siquiera me acuerdo en el momento en que lo decidí, ni siquiera me acuerdo de la primera vez que le pedí a mis papás que me llevaran al conservatorio o a clases o algo. Solo es algo que siempre sabía. Yo siempre sabía, desde que de que me memoria me acuerdo que quería hacer música, ¿no? La segunda vez que publiqué, para responder la primera parte de tu pregunta, eh, fue un disco que se llamaba Los Tres. Y como te digo, era un disco con mis hermanos, en el que puse tres canciones que yo había escrito, tal vez mis primeras tres canciones. Yo escribía mucho, siempre he escrito mucho desde chiquito, pero creo que fueron de las primeras que escribí. Y muchos covers. Y entonces yo me traía a mis hermanos, le hice portada y todo eso de estar por ahí en algún lado, y le hice portada y contraportada. Y es porque mi sueño era hacer un disco como los discos que me regalaban de mis papás, los discos que yo escuchaba para dormirme, que ponía en mi equipito de sonido. Y entonces me busqué un programa, ni siquiera me acuerdo qué programa, pero hice como un diseño horrible de unas huellitas así, de las tres huellas, y se llamaban Los Tres. Y no solo hice discos físicos y en Navidad el regalo de nuestra familia a todos nuestros conocidos fue ese disco de Los Tres que tenía 12 canciones muy mal producidas, muy mal mezcladas, pero que de las que seguro aprendí mucho, ni siquiera me acuerdo bien de cómo era el proceso, pero aprendí mucho. Las subí, no tuve el mismo resultado. Tenían por ahí, no sé, 8 vistas, 9 vistas. Pero sí me cuestionó mucho y me generó como esta necesidad de entender por qué a la primera le había ido bien y por qué a estas no. Y me generó como un pensamiento desde muy chiquito de no solo hacer música, sino para quién hago música, ¿sí? ¿Quién la va a escuchar? ¿Cómo hago que alguien escuche esta música? Entonces sí, siento que es muy chévere el tema que tocas porque hace rato no me lo preguntaba y sí tiene mucho que ver con lo que hago hoy en día. Y algo que quiero que me respondas desde esta pregunta y es, si tú dices que hablar con el Heck del pasado, ¿qué le dirías? O sea, como el que publicó ese primer disco 12, o sea, como si tuviese una conversación en este instante con él, como, ¿cuál sería tu charla con este ser? A veces pienso, es muy interesante porque esa es una pregunta que me hizo mi psicólogo hace poco. Pero, y la respuesta que le di a mi psicólogo obviamente va a ser muy distinta a la que voy a dar hoy acá. Mm, Creo que por un lado me gustaría decirle que tenga paciencia, que ya va a llegar. Sí, como que ya va a llegar el momento de que la gente escuche, ya va a llegar el momento de que haya un reconocimiento al trabajo, ese momento va a llegar. Y a la vez, creo que no me gustaría tanto decirle eso, porque siento que ese afán y ese desespero de hacer cosas, ese desespero de encontrar, ese desespero de hacer música como de lugar, no importa la herramienta, no importa con qué, no importa con quién, pues también le aportó mucho al jefe músico de hoy, ¿sí? Mm, Creo que de pronto sí me gustaría hablarle y hacerle entender algo que me tomó muchos años entender y es que la música que haces y qué tan buena es la música y
pues esto no define quién eres, ¿sí? Y como de pronto hay una cosa que a veces nos cuesta entender a los artistas y a los creativos, lo he hablado con varios colegas y amigos, y es que hay una persona detrás del músico, ¿no? A uno se le olvida eso. Uno a veces su valor entero y su totalidad de su personalidad la define en ser músico. Y es normal, pues toda la gente que me conoce a mi alrededor sabe que es Heg el productor, Heg el director musical, Heg el que compone, Heg el amiguito que cantaba, Heg el amiguito que componía. Mm, y siento que es muy importante entender que hay una persona detrás y que hay que cuidar a esa persona y que de esa persona vienen las ideas, de esa persona vienen las emociones y los sentimientos y de esa persona viene la música, de esa persona viene la música honesta y real y linda. Entonces tal vez me gustaría enseñarle eso, no sé si, no sé si fuera posible, aún si me pudiera volver a hablárselo, porque siento que eso es algo que uno entiende con el tiempo, con la experiencia, con la madurez, con equivocarse y errar una y 10.000 veces, y eso es muy valioso, pero tal vez eso sería. Mira que qué bueno que toques ese tema, ¿no? O sea, que toques ese tema de entender y tratar de respetar ese ser que está dentro de nosotros, más allá de nuestra labor y profesión. Porque yo creo que es chévere verlo desde una posición un poco lejana al arte, porque muchas veces creo que el arte se compone de eso que es uno, ¿no? Pero en otras profesiones, pues no sé, ¿no? Voy a hablar desde un poco, desde mi posición un poco ignorante y debo hacer hincapié en eso, pero como que sí veo que muchas veces el arquitecto, pues, o sea, llega a su casa y muy seguramente se desconecta del trabajo a las 6 de la tarde y deja de ser el arquitecto y muy seguramente es el padre de familia, es el hijo, es el esposo, es eso. Pero nosotros hacemos música y nos gusta hacer música, pero creo que a veces nos olvidamos de eso, de desconectarnos un poco de nuestra profesión, de nuestro trabajo, que no está mal. Yo tampoco creo que deberíamos como desconectarnos y hacernos ajenos a eso, porque al final de eso vivimos y eso es lo que nos encanta hacer, más allá de que si nos genera una retribución económica o nos da para vivir, pues nos encanta. Pero qué bueno que tocaste ese tema como de no perder el ser. O sea, de no olvidarse de cuál es la persona que está detrás de ese músico que va a dar la cara, de ese productor que va a dar la cara, de ese compositor. Y entonces yo quisiera saber cómo frente a eso, ¿qué has hecho? O sea, ¿cuáles han sido tus mecanismos para lograr mantener a flote ese ser? O sea, se mantenga pues vivo, porque al fin y al cabo si ese ser muere, pues internamente pues también va a morir la música Así es. paulatinamente. Sí, bueno, creo que esa respuesta tiene dos lados. El primer lado es cómo he cuidado eso en mi propio ser creativo, en mi propio músico, en mi propia persona. Y el otro, como productor, yo siento que uno es responsable de cuidar eso también en sus artistas, en los artistas que vienen a confiarle su música, ¿no? Entonces siento que esa respuesta tiene dos lados. En el lado más personal, yo he empezado a entender que yo sí soy una persona que 24/7 vive la música. Mis amigos y las personas que están a mi alrededor en otros contextos saben que estamos en una reunión y estamos hablando y yo me englobo y me voy y estoy pensando en cómo habrán hecho este sinte, en la canción, en la melodía que no logré tocar y estoy así con los deditos como tratando de... Es imposible desconectarse por completo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me he vuelto súper estricto con mis horarios. Y tengo, hay mucha gente que cuando le mando el screenshot de Marero se ríe porque yo tengo almuerzo de 1 a 2 en mi horario. Porque es que si a mí el celular no me dice almuerzo en 10 minutos y no me obligo a hacerlo, yo puedo seguir derecho en el estudio sentado haciendo música y soy feliz. Sí, pero es que si no como, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado y tengo una anécdota en la cual estaba en dos montajes de dos shows al tiempo y estaba viajando entre dos países y dejé de comer y un día que en el escenario me desmayé porque no estaba comiendo y no estaba durmiendo y me estaba estallando. Y estábamos en medio de una función y de repente hicimos la pose final de una canción y no sé qué, y pum, yo me voy hacia la cabeza y todo se me puso negro y ¡fua! Me fui para atrás, hay videos por ahí de eso. Y creo que entendí y aprendí mucho a veces me cuesta igual, pero de cuidarme y de, como tú dices, de cuidar a la persona y de, se acaba el día y se acabó el día. Y de pronto escucho música o me vuelvo oyente, voy a conciertos, hago otro tipo de actividades, pero me obligo a desconectarme a veces y a no hacer música porque igual yo siento que los creativos y los artistas necesitamos espacios para no hacer nada, para no pensar, para no crear. Nuestras cabezas muchas veces van a mil y quieren hacer mil cosas, pero creo que es importante obligarnos a descansar, ¿sí? Ese ha sido mi approach. He tomado muchas estrategias distintas, soy rígido con mis horarios, los domingos son intocables para mí, sí, hago muchas cosas de ese estilo. Y hablando de los artistas, tengo muchas estrategias que yo mismo me he generado para no conocer al artista desde solamente su talento y solamente lo que hace,
sino desde lo que es como persona. Entonces, por ejemplo, yo hablé de esto en un TikTok, pero yo no escucho la música, trato en lo posible de no escuchar la música de los artistas o no escucharlos cantar antes de la primera sesión. Porque me gusta primero sentarme a hablar con ellos, me gusta conocer quiénes son, me gusta tratar de leerlos y tratar de entender sus inseguridades, tratar de entender qué les da miedo, tratar de entender qué los motiva, qué los hace felices, qué es lo que aman de la música, cuál es su relación y por qué hacen música, ¿no? Mm, Antes de cómo cantan, qué tipo de música quieren hacer. Siento que es muy valioso. Uno como productor tiene la responsabilidad de transmitirle esa parte humana también a los oyentes de la música de esos artistas. Y siento que tal vez viéndolo objetivamente desde afuera, más allá del talento, más allá de la musicalidad, más allá de cualquier, digamos, otra cosa que no me parece tan relevante, eso en particular es lo que ha hecho la diferencia en mi carrera como productor y lo que me ha hecho poder proponer cosas lindas, poder hacer cosas nuevas, poder hacer las cosas distinto, digamos, tal vez desde la cercanía al artista, desde que el artista se sienta escuchado y acompañado y desde hacerme parcero de mis artistas y desde realmente entender lo que sienten y lo que quieren para poder convertirlo en música y no solo llenar una fórmula y coger la canción y llenar lo que hace el bajo y el kick que se parezca al bajo y entonces una armonía y un pad que combine y sea bonito desde un preset de Serum y tres loops de splice sin de pronto menospreciar a la gente que produce de otra forma. Esta es mi forma y mi approach. Y cualquier otro es igual de valioso. Yo siento que esa es mi propuesta de valor como productor. Y a los artistas que les gusta eso, pues me buscan para que eso pase. Y siento que en eso es muy importante, no solo uno entender y cuidar su persona, sino uno con los músicos que conecta y con las personas que hacen música, tratar de entender y cuidar y entender a esas personas que están ahí y esas inseguridades y esos miedos y la ansiedad y la tristeza y el dolor y la felicidad. Si uno los entiende mejor y si uno trata de ver adentro, es mucho más fácil conectar y hacer música. Esa es mi visión, al menos. Pues no, o sea, qué bonito porque al fin y al cabo pues somos personas que sentimos, ¿no? Y a veces sí nos olvidamos de eso, como que creo que todo este mover, incluso de las redes sociales, todo el tema no sé, de generar un público, de generar contenido, de hacer más música y más cosas, creo que a veces nos convierte como en eso, ¿no? Nos convierte en personas insensibles en un punto, ¿no? Justamente ayer escuchaba algo y era que decía que el ser humano actual, un niño de 6 años ya ha visto más de 6 muertes, ha visto más de 10 personas con problemas y era algo que muchas veces nosotros como seres humanos no mirábamos hace mucho tiempo, hablo. Pues yo cuando era niño no sabía qué era la muerte, muy seguramente. De pronto lo había entendido con mis animalitos o algo así. Pero creo que ahora estamos más expuestos a esas realidades, gracias a las redes sociales o a todo el tema, pues muchas veces no es descabellado estar en un TikTok o en Facebook y encontrarse contenido como sumamente explícito, ¿no? Ujú. Y creo que eso nos hace perder la empatía. Y creo que lo que quería hablar con eso que justamente escuchaba ayer era eso, que muchas veces nos olvidamos. O sea, nos olvidamos de que la persona que está del otro lado es un ser humano que también siente, nos olvidamos que el músico que escuchamos muchas veces en la plataforma que más nos encanta, pues también es una persona que también siente, y yo lo hablaba eso con Laura, le decía como, ¿quién es Laura? ¿No? Y la pregunta fue, ¿quién es Laura? Y yo quiero hacerte esa misma pregunta, porque al fin y al cabo todo el mundo conoce tu trabajo, todo el mundo sabe de tu trabajo, pero también se olvida de eso, ¿no? O sea, como que al final todo se convierte en esa estructura de qué me das, qué puedo aprender de ti, qué tienes, no sé, cuál es tu música, cómo pusiste el bombo, uy, qué chévere cómo ecualizaron esto, qué buen diseño de sonido hay en esta canción. Pero al final, pues eso no es lo importante es quién eres. Entonces, como que quiero preguntarte si tal vez alguien te conoce a través de este TikTok o llega a ti como a través de esta conversación, ¿qué podrías decirle? ¿Quién es Heck? Bueno, eh, Hege es una persona absolutamente metódica y pragmática. Yo siento que eso es algo raro para un creativo. Siento que también me hace la persona y el productor y el músico que soy. Soy una persona a la que no le gustan las respuestas a medias. Soy exageradamente curioso. Me gusta entender muy bien la razón de las cosas. Soy un ñoñazo en general. Me encanta, un dato curioso, por ejemplo, sobre mí es que me encantan las matemáticas, me encanta la física. Creo que si no tuviera esta pasión tan clara y tan
precisa por la música, probablemente hubiera estudiado como, no sé, una ingeniería, inclusive en algún momento de mi vida medio se me pasó a estudiar como física o algo así por el estilo. Inscribí cálculo 2 como electiva en la universidad, para darte un ejemplo. Soy una persona muy sensible, que siente muy intenso, y me costó muchos años entender eso, ¿no? Como que tal vez sentía que mi lugar como hombre en la sociedad era no sentir tanto y muchas veces traté de reprimir eso. Y hoy en día soy feliz llorando, yo lloro día de por medio y me encanta que me vean llorar en público y me encanta ir a una película ridícula y ponerme a llorar y me encanta estar viendo un concierto y ponerme a llorar, porque siento muy intenso. Tal vez eso es mi característica principal y la cosa que más llevo hoy en día. Antes me daba vergüenza y hoy llevo como una bandera de quién soy. Y es esa capacidad para sentir y para sentir no solo por mí, sino para sentir empatía y para que me dé mucha rabia las cosas que pasan a veces en la política y ser muy apasionado e intenso en mis visiones de la política, y sentir muy duro las cosas que le pasan a otros artistas y que siento que me podrían haber pasado a mí y pararme muy duro y hablar durísimo. He tenido muchos problemas en mi vida por eso. He aprendido obviamente a tener un filtro y a cuidar mis palabras, pero creo que ese es Heg. Heg es una persona que está enamorada absolutamente de la música. Y así como siente intenso todas las otras cosas, siente ese amor por la música y quiere hacer bien por la música. Y es una persona que la primera vez que vio a Laura Pérez cantar en una sala con 18 años, sintió una necesidad intensa y explícita y muy fuerte de que otras personas la escucharan. Y me senté y le dije a Oscar, Oscar, es que usted no sabe lo que yo acabo de escuchar, por favor, inventémonos un sello, inventémonos algo para que la gente escuche. RT nace como una, literal, un enamoramiento mío de lo que escuché en Laura Pérez y lo que escuché en Maite, en particular en esas dos personas, y decirle a Oscar, por favor, hagamos algo, yo quiero que la gente la escuche. Entonces sí, ese soy yo, soy absolutamente apasionado con las cosas que hago, estoy enamorado del mundo, de la creatividad, del arte, y siento muy intenso también el dolor a veces, y por eso tengo épocas en las que me cuesta mucho hacer música, en las que me cuesta mucho sentir otra cosa que no sea como dolor y tristeza. Y siento que todo lo que hay alrededor, lo que hago como productor, como músico, como director musical, como persona, todo lo que hago se puede entender a partir de eso, ¿no? Si usted entiende eso, usted me entendió ya como persona. Qué genial, qué genial. Y antes de cerrar y de terminar con esto, como que hay algo que acabas de hablar y es como, es eso, ¿no? Qué chévere y qué bonito es esa persona que existe detrás de, porque pues muchas veces, vuelvo a lo que hablábamos, carecemos de empatía, ¿no? Y nos convertimos como en seres muy automáticos. Y creo que cuando lo haces con esa pasión, ver los resultados es mucho más bonito, ¿no? No tanto desde, es que pasó esto, sino como, ok, siempre lo hicimos creyendo, siempre pasó desde el corazón, siempre fue una respuesta. Y como lo que hablabas ahorita, ¿no? Por ejemplo, Laura Pérez ha sido una apuesta enorme, pero en su momento, pues seguramente en el lugar en el que la miraste no era una apuesta enorme. Y creo que mucha gente tal vez la miró y la dejó pasar, o muchas veces como que dijeron, sí, canta muy bonito y ya, pero esa necesidad del ser como de necesitamos hacer algo porque la música necesita estar en este lugar, porque lo que acabo de ver me acaba de conmover, acaba de mover fibras. ¿Cómo se siente ver eso? O sea, vuelvo a esta pregunta y es ¿cómo se siente eso? O sea, ¿cómo se siente ver estos resultados? ¿Cómo se siente ver todo esto que han logrado, lo que han construido RT? O sea, ¿cómo se siente eso? Pues la verdad se siente increíble. Es muy difícil. Es muy difícil ser emprendedor o empresario en general. Es particularmente difícil ser emprendedor o empresario en Colombia. Y es particularmente difícil ser emprendedor o empresario en la industria de la música en Colombia. Creo que todos sabemos eso, es indiscutible. Pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio también porque mi motivación para hacer eso nunca fue yo ni siquiera estaba pensando en cómo íbamos a vivir de eso. Siento que eso ha sido muy valioso, ¿no? Y es muy rico, no solo hoy en día poder vivir de la música y vivir de lo que hago. Hace años que vivo de la música y eso me enorgullece y me hace sentir muy feliz, sino también creo que eso, Laura Pérez, Maite, RT60, lo que ha pasado alrededor y todos los artistas nuevos que he conocido a partir de ahí y con los que hemos construido cosas, fueron encontrar un propósito, ¿no? Porque a veces uno siente que entendió el propósito. Yo creía que mi propósito era ser artista y ser famoso. Yo creía que mi propósito era girar y de pronto sí, sí, de pronto está una chimba girar, está una chimba tener proyectos, está una chimba hacer música y que la gente la escuche. Pero he entendido mi propósito más como desde
darle una voz y darle herramientas y que mis manos y mi musicalidad y lo que sé y lo que hago sirvan para que las personas que tienen algo valioso que decir y algo valioso que aportarle a la música puedan hacerlo, por lo menos las que están a mi alrededor y las que están cerca, ¿no? Es muy satisfactorio ver ese mensaje tan lindo, más allá de lo increíblemente talentosa que es Laura, más allá de la voz, de cómo compone. Qué chévere construir y darle herramientas para decir cosas a la gente que tiene cosas tan bonitas y tan valiosas que decir. A las personas como Laura que siempre que hablan, siempre que ponen un tweet, siempre que ponen una historia, te enseñan algo. Laura me enseña cosas todos los días y qué chévere como construir y ser plataforma para que una persona así sea reconocida y llegue a más personas y le dé su música y sus herramientas y sus palabras a un montón de personas. Esa es la cosa más satisfactoria y que más me ayuda a levantarme todos los días a hacer música, y que me ha dado como literalmente un propósito en la vida. Me dieron ganas de llorar. Ah, Es que me emociona mucho porque, como les digo, siento muy intenso y estoy muy enamorado de la música y estoy convencido de que la música tiene un poder superior sobre los seres humanos. Y es muy bacano ver que esos sueños y esas ganas de que más gente sienta eso que yo sentí cuando vi a Laurita sentada en una sala, y me acuerdo perfectamente en qué sala fue, en un apartamento en la 134 con novena, se haya convertido en esta cosa que se volvió como una bola de nieve y que tanta gente siente tan intenso y comparte los momentos más importantes de su vida con la música de ella y se casan escuchando a su lado, y lloran y salen de la depresión escuchando Brújula, y es muy emocionante ser una plataforma para que la música que es tan poderosa tenga más poder aún. qué buen, qué buena charla. Yo creo que, o sea, no hay más cosas que decir que siempre poner por encima la música. Creo que la clave de todo esto es... Creo que quisiera preguntarte antes de ya irnos, y es como, si tú dices que hablarle a alguien que seguramente está del otro lado de la pantalla, que seguramente está conflictuado, seguramente está pensando en dejar la música, seguramente tiene como su momento, creo que por el que todos hemos pasado, de que no saber si apostarle a esto es una buena opción, o incluso de que muchas veces decidió por su propia cuenta como, no sé, matar ese sueño o incluso morir a sí mismo porque al final es lo que está dentro de uno. ¿Qué le dirías? Uf, le diría un par de cosas, pero creo que lo más importante, es tal vez transmitirle una cosa que he aprendido en el tiempo muy reciente, y es que la única relación que uno tiene con la música no tiene que ser obligatoriamente vivir de ella. ¿Sí? He aprendido eso últimamente. Yo escogí eso y yo tengo suficiente amor y suficiente pasión y suficiente entrega por la música para aguantar un montón de cosas que implica vivir de ella. Y para aguantar, mm, tener que trabajar mucho y muy duro, y muchas veces que ese trabajo no se vea reflejado en los números, que ese trabajo muchas veces no sea reconocido, eh, llegar a un lugar independiente del reconocimiento que uno ya tenga como músico, como productor, y que lo miren por debajo, porque muchas veces el músico es el que va a tocar, el que... Eso es muy duro, es muy difícil hacer música, es muy difícil. Y yo entiendo perfectamente, y lo primero que quiero decirle a esa persona que de pronto está dudando o que de pronto no se animó y estudió otra cosa, es que no se sienta mal y no se culpe, porque es absolutamente normal tener miedo de vivir del arte, y más aún en Latinoamérica y en Colombia, ¿no? Y si lo que cuida esa relación con la música de esa persona en particular, ¿sí? Como si lo que cuida tu relación en particular con la música es no verla como una profesión, sino hacer música porque te gusta y como un hobby, eso también está bien, ¿sí? Tal vez hace 6 meses te hubiera respondido una cosa muy distinta. Hice un TikTok hace menos de 3 meses en el que digo cosas muy distintas, pero pues también uno tiene que ser honesto con cómo evoluciona su forma de pensar y su filosofía. Y creo que hoy en día lo que pienso es que cada quien se relaciona con el arte y con la música como puede y como quiere y como encuentra las herramientas en su vida. Tengo amigos de mi colegio con los que hacía música cuando éramos chiquitos, que ninguno se animó a estudiar música, y muchos me han hablado de que les da miedo, muchos me han hablado de que eso les generó traumas, de que les duele mucho ver cómo yo todos los días hago música y soy feliz haciendo música. Y ellos no fueron capaces, entre comillas. Conversar con ellos me ha enseñado mucho, y por eso tal vez el mensaje más importante que doy es como
ellos se han ido reconectando con la música de a poquitos y tienen sus carreras y salen en la tarde a tomar una clase de guitarra y eso los hace mucho más felices de pronto. eh, que como veo a muchos músicos que dedican su vida a la música y que a veces no son tan felices porque se estrellan con que la música no es lo que esperaban, ¿sí? Porque esa es la naturaleza de la industria musical y esa es la naturaleza de las pasiones. Entonces el mensaje más importante que tal vez daría, se quedado como 18 vueltas, es la relación que cada uno tiene con la música es personal y es individual y es única. Y uno tiene que cuidar y alimentar su relación con esa herramienta tan bonita y ese mundo y esa magia tan increíble que nos proporcionó el universo. Y respetar que la persona que está al lado, sea músico, no sea músico, haga lo que haga, tenga una relación distinta, ¿no? No sentirse culpable o menos valioso porque uno no se dedicó todos los días a hacer esto, sino mirar y admirar a las personas que se animaron y lo hicieron y admirar a las personas que también tuvieron la valentía de hacer otra cosa y renunciar a esa pasión y a ese sueño para conservar su relación con la música como este hobby, como algo bonito. Creo que es igual de valioso, es igual de respetable y al final mm, lo importante es como respetar y entender cómo cada uno se acerca a la música, a cualquier cosa, ¿no? Pero en particular a la música. Este fue el podcast que acaban de escuchar. Yo sé que acabamos de hablar de cosas súper etéreas para algunos y tal vez para otros muy importantes, pero espero que se puedan conectar. No sé qué se encontraron, si la cápsula o el podcast como tal o lo que sea, pero conéctese, síganos, escuchen lo que vamos a seguir haciendo. Estamos hablando con gente muy bonita, con gente que tiene mucho de qué hablarnos. Y pues nada, si se conectó con algo, pues nada, déjenoslo saber, háganos saber también qué piensa, qué opina, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si le parece o no le parece. Y nada, gracias Ed por la oportunidad de poder charlar, de poder enseñarnos también a través de tu experiencia y de todo lo que has vivido. Y creo que para mí es un honor y es un placer estar aquí. Gracias a ti, Santi. Qué bonita entrevista, me encantó.